cuáles son algunas alternativas de lenguaje incluyente que están dentro del mismo español, ¿no? Porque hay como mucho tema de desinformación. De pronto, cuando estamos en redes sociales, vamos a encontrar muchísimas opiniones encontradas, muchísimas críticas a ciertas cosas en particular. Y bueno, la idea es que hoy podamos revisar eso, que les quede un poquito más claro, que podamos también, que yo pueda escucharles. Eso es algo que me interesa mucho, escuchar qué piensan ustedes. Entiendo que todas y todos son pues alumnas de la universidad, están en una etapa justo de aprendizaje, de reflexión, de crítica, y creo que el lenguaje justamente es algo que podemos criticar, ¿no? Les pediré que tengan toda la confianza de poder participar. No se trata de si están bien o si están mal, o si están diciendo algo que va en contra de algún grupo. Realmente me gustaría mucho escucharles. Puede ser que escriban en el chat, puede ser que abran el micrófono en cualquier momento, pero siéntanse con la libertad de hacerlo. Tenemos más o menos una hora de este taller. Vamos a tratar de poder aprovecharlo lo más que se pueda. Y cualquier duda, comentario, por favor, pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden ponerlo en el chat. Yo estaré al tanto de todo ello, ¿vale? Como bien comentaba la maestra, me presentaba, soy psicólogo clínico, trabajo en IMUPRED. No sé si ustedes nos conocen, si no, bueno, ahora ya nos van a empezar a conocer. Somos un instituto municipal que trabaja el tema de discriminación. Iniciamos más o menos en 2013, es decir, vamos a cumplir ya 10 años. Fuimos el primer municipio de todo el país que tuvo un instituto como el de nosotros. Y bueno, poco a poco empiezan a haber más, ya por ahí Chihuahua, Mérida, tienen ya algunos institutos municipales, pero somos muy pocos todavía. Hay uno a nivel federal, que es el CONAPRED, quien es el encargado de llevar todo el tema de no discriminación a todo el país, ¿no? Es quien recibe quejas y reclamaciones para poder atender casos por presuntos actos de discriminación. Y bueno, acá en nosotros en el municipio pues tenemos áreas jurídicas para recibir quejas, tenemos un área de psicología en la que también yo participo, donde atendemos a personas que acuden justamente por presuntos actos de discriminación, y tenemos un área formativa que es en la que estamos, por ejemplo, ahora con ustedes, en la cual también me hago cargo, y llevamos toda una planeación de capacitaciones, talleres, conferencias sobre temas de discriminación en general, con escuelas, empresas, y con el servicio público. Es lo que hacemos como muy constantemente, ya que lo que queremos es transversalizar una perspectiva de no discriminación. Les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Por ahí tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden seguir tal cual como IMPRED o como Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ahí hacemos convocatorias, a veces muy interesantes. Justo abrimos un curso de lengua de señas que inició la semana pasada, gratis totalmente. También tenemos cursos en línea que estamos ofertando. Justo también hoy es el último día para inscribirse. En un ratito pueden entrar y revisar la información. Pero bueno, después de todo este preámbulo, quiero comentarles que el lenguaje justamente es una forma, si bien no es la forma más como compleja de discriminar a una persona, sí es algo que puede promover ¿no? También revisaremos qué es discriminación, porque me parece que la discriminación, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que la discriminación es algo que se usa de manera como muy arbitraria, ¿no? Pareciera que me viste feo y eso ya es discriminación, me dijiste algo feo y ya es discriminación, y no, no todo es discriminación. A veces caemos mucho en esto, y la idea es que hoy podamos tener más claro esto. Voy a empezar a compartir pantalla. Eh, bueno, déjeme activar el sonido porque va a pasar un par de videos. Listo. A grandes rasgos, lo que quiero que hoy revisemos son esos temas, ¿no? Primero, que nos aproximemos a qué es el lenguaje incluyente y no sexista. Acá distinguiremos también a qué se refiere esto del lenguaje incluyente y el no sexismo, que son cosas relativamente distintas. Vamos a entender también qué es la discriminación. Es importante partir de esa base para poder saber por qué el lenguaje incluyente o el lenguaje excluyente tiene que ver con temas de discriminación. Vamos a revisar a qué grupos aplica ese lenguaje incluyente, un poco del marco jurídico, y vamos a terminar con un pequeño ejercicio que justo hacíamos con sus docentes, y era complejo. De pronto las respuestas eran eh, muy encontradas, ¿no? Vamos a ver cómo les va en general. En mi experiencia, cuando he revisado este tema con personas más jóvenes, suele tener un poco más de facilidad como de encontrar algunos nexos, ¿no? Bien, lo primero que quiero es que veamos un video. Voy a darle play. Por favor, si no se escucha, me dicen para revisar el sonido nuevamente.
A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al... A ver, si me parece que se trabó, denme un segundito. A ver, va de nuevo. A ver si, a ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Bien, aquí quiero hacer una primera pausa para ver ustedes cómo resuelven ese acertijo. Eh, lo leemos nuevamente. Un padre y un hijo viajan en un coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una evidencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la respuesta a este pequeño acertijo? Pueden abrir el micrófono sin problema, ¿eh? Yo, Ujú. este, pues ahí son dos cosas, ¿no? Porque ahí entra pues, la cuestión de que, del decálogo de un médico, ¿no? De la ética del trabajo y pues los lazos familiares, ¿no? Los lazos, en este caso. Entonces, pues, o sea, ahí es una toma de decisión de qué prefieres, ¿no? De si salvar a la persona que es tu familiar o es tu hijo, o seguir la ética de trabajo, ¿no? Bueno, yo en mi caso, pues obviamente sí lo operaría si fue esa persona, este, y así. Muchas gracias. Acá la pregunta es, ¿quién es la persona que va a operar? Porque el padre muere en el accidente y el hijo va al hospital, pero cuando llegan, el padre dice, no puedo, es mi hijo, ¿no? Bueno, la eminencia médica. Josué, adelante. Sí, de primera mano nos dice que puede ser el papá, pero obviamente está muerto. Entonces, solamente hay dos personas en el mundo que nos puede llamar hijo. En este caso, como lo mencionaron también en el chat, es la madre Ujú. también. Ok, muy bien. Justo ese es un ejercicio que refiere a eso. De pronto hay muchas personas, insisto, más con edades un poco más adultas, que no pueden lograr ver que se trata de una mujer, la eminencia médica. Porque está, digamos, socializado, está normalizado que se relaciona ese tipo de profesiones, y hablando más como una eminencia, a hombres, ¿no? Eso tiene que ver con el sexismo. Vamos a terminar de ver el video para ver qué es lo que dice la gente en realidad, o lo que comentan en este pequeño ejercicio. ¿Cómo se explica? A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. Que sea su hijo adoptivo. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Ah,
dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro, podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bien, este video lo que nos enseña un poco es, o nos da muestra de cómo es que el lenguaje lo vamos adquiriendo, es un proceso incluso del desarrollo de los seres humanos, y nos sirve para aprender, ¿no?, el lenguaje. El lenguaje también muestra como una época, muestra un tiempo y usos y costumbres de una sociedad determinada. Es por eso que ahora está como cambiando y está como generando controversias, ¿no? Hay muchas personas que defienden o están en contra del lenguaje incluyente porque piensan que se modifica, que hay aberraciones el lenguaje, que la RAE no lo acepta, y bueno, todo eso lo vamos a ir hablando el día de hoy. Si a alguien le pasó con este video no pensar que era una mujer, insisto, es algo que tiene que ver con el cómo hemos aprendido a cómo funciona el mundo, cómo hay una mirada androcentrista, es decir, que se centra en el desarrollo del hombre, ¿no? Incluso desde la religión. La historia de la religión nace desde Adán y Eva y cómo parece que la mujer sale de la costilla del hombre, ¿no?, como algo secundario. Y eso tiene obviamente implicaciones que se van desarrollando a lo largo de la historia. Vamos a ver otra postura, antes de que empecemos a hablar un poquito más, otra postura del lenguaje. Este es un escritor que tuvo un premio Nobel en literatura. Vamos a ver lo que dice al respecto. Quería preguntarte sobre el lenguaje, y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y está tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque ¿Pero si por tienes, qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Estuvo sobrevolando durante todo el Congreso una cuestión que no estaba formalmente incluida, que es la del lenguaje inclusivo. Muchas panelistas incluso lo insertaron en sus ponencias y yo recordaba que lo que decía usted de que el feminismo es el enemigo resuelto de la literatura. ¿Sigue pensando lo mismo? Pues mire, hay formas de feminismo, ¿no?, que son enemigos de la cultura en general. No es el feminismo en todos sus aspectos, ni muchísimo menos, ¿no? Es verdad que hay una
discriminación de la mujer, incluso en los países más avanzados. Eso no lo podemos negar y eso tenemos que corregirlo, ¿no? Creo que en esta época es uno de los hechos que conmueve más a la opinión pública, y con mucha justicia hay un movimiento femenino que reclama una igualdad de derechos. Sobre todo eso yo no tengo ninguna duda y lo apoyo resueltamente. Ahora, hay algunos excesos que creo que es muy importante combatir. Y por ejemplo, en el campo de la lengua, pues hay unos excesos que son risibles, simplemente risibles, ¿no es verdad? La lengua necesita de la libertad, ejercita la libertad, la lengua se va renovando, se va adaptando, y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos, y a eso me refiero, y sobre eso la Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera, yo creo, muy sensata, sabia y efectiva. Y la Academia de la Lengua dice, las academias no crean el lenguaje, las academias recogen un lenguaje que lo crean los hablantes y los escribientes, ¿ah? Eso es una cosa muy importante entenderlo. Entonces no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así, los lenguajes no funcionan de esa manera. Y entonces el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero... Bien, ya revisamos este par de videos, que son un par de propuestas ideológicas encontradas. Me gustaría escucharles a ustedes, mientras yo que les comparto un link para que puedan agregarse a la lista de asistencia. Me gustaría escucharles qué piensan de esto que dice este escritor, qué piensan del primer video, qué opinión tienen ustedes, qué saben de lo que es el lenguaje incluyente. Quien guste participar puede hacerlo, insisto, no se trata de si está bien o si está mal, si está en contra, si está a favor, es algo que podemos utilizar para poder problematizar justamente. Entonces, ¿qué piensan de este video, por ejemplo? ¿Puedo participar? Sí, adelante. Bueno, yo pienso que el lenguaje influyente pues es pues encontrar las palabras correctas para referirse a un grupo de personas, ¿no? Es lo que yo pienso. Encontrar como que las palabras correctas, porque uno, muchas veces pues puede decir algo y puede ser que sea pues incorrecto, tenga otra denominación. Lo que pienso es que el lenguaje incluyente es como que las palabras, usar las palabras correctas para nombrar a un grupo de personas, es lo que yo pienso. Ok, muchas gracias. Axel, ¿tienes la mano levantada? Claro, pues bueno, yo ahí también difiero con el señor del video. O sea, yo no tengo ningún problema en alterar el lenguaje, usar un lenguaje incluyente. Sin embargo, es complicado, ¿no? Porque yo a veces se me olvida, ¿no? Estamos tan acostumbrados al lenguaje normal que siempre usamos que a veces uno lo hace inconscientemente, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado. Y yo, a pesar de que de que trato de hablar de manera incluyente, a veces se me pasa, ¿no? A veces no lo hago por lo mismo, ¿no? Que es inconscientemente. Y a veces también lo de la Real Academia Española, hay palabras que tú dices, ¿qué onda, no? Ni ellos mismos saben de todo el lenguaje que hay, ¿no? Entonces no hay ningún problema con que se tenga que, si se altera el lenguaje o no, es parte de evolucionar y no hemos evolucionado en esa cuestión del lenguaje por muchos años, así es que pues yo creo que está bien, yo no tengo ningún problema. Sin embargo, pues es cuestión de acostumbrarse, ¿no? De tantas generaciones que nunca se ha cambiado el lenguaje, pues ahora cambiarlo es un proceso.
Gracias, Axel. Justamente luego hay palabras que se aceptan, de pronto me parece, no sé si es verdad o no, no lo he revisado, pero me decían que la palabra cruzazulear ya está en la RAE, ¿no? Eh, porque aceptamos una palabra así y no alguna modificación de ciertas cosas, ¿no? Menciona Diana en el chat vocabulario neutro. Diana, ¿a qué te refieres como en ese sentido de vocabulario neutro? Bueno, me refiero como de no generalizar y que sea como, ay, no sabría cómo decirlo, pero sí a no generalizar. Ok, muy bien. Sí, está súper normalizado, insisto, hay una mirada androcentrista de cómo se ha construido el mundo, de cómo se ha construido el lenguaje también alrededor del hombre como la eminencia. Incluso ahorita que les compartí en el chat la lista de asistencia, ya lo había notado, ahorita lo volví a notar, que dice enviar a y viene todos, ¿no? Cuando a lo mejor son, no sé, de pronto más mujeres, o a lo mejor es un público solamente de mujeres, aún así dice enviar a todos, ¿no? Está en cuestiones de informática, está en cuestiones de medios de comunicación, ¿no? Es algo que nos han, decía la mujer del primer video, nos han machacado, ¿no? Nos los dan de comer todos los días, lo consumimos y no lo problematizamos, ¿no? Efectivamente es un tema complejo, es un tema controversial, insisto, con las poblaciones más jóvenes es un poco más fácil de poder encontrar opiniones, pero hay muchas personas que están incluso en puestos políticos, en puestos jerárquicos, en empresas, en instituciones, en escuelas, que piensan como este autor, ¿no? Que es una aberración. Eh, y eso dificulta de pronto como que se puedan hacer ciertas modificaciones, ¿no? Acá vamos a entender que hay como tres formas que yo podría decirles de forma como más resumida del lenguaje incluyente y que es importante que podamos distinguir. Una parte es, me parece, la que comentaban al principio ahorita ustedes, en su opinión, que es el lenguaje incluyente en grupos de atención prioritaria, por ejemplo, con personas con discapacidad, justamente el término es así, persona con discapacidad, no es una persona con capacidades diferentes, porque todas las personas tenemos capacidades diferentes, no es una persona minusválida, no es una persona discapacitada, sino es una persona con discapacidad. Ese es el término adecuado. De pronto se usa también diversidad funcional, pero ahorita el más aceptado es persona con discapacidad porque pone en el centro, en primer lugar, a la persona, y antes de yo tener una silla de ruedas, antes de tener una cuadraplegia, soy una persona. Y entonces hay un camino que va hacia los grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, que se les nombra o se busca llamar de una forma mucho más digna en la que se les reconoce como personas y no simplemente como de pronto una enfermedad, ¿no? Incluso hasta temas de diabetes, de pronto hay como pasillos, por ejemplo, en los súper, y les llaman como el pasillo para diabéticos, ¿no? El pasillo para enfermos, ¿no? Entonces, esto es como de pronto reducir un poco tu esencia de persona a una condición, a una enfermedad. Por eso es que la palabra persona se usará siempre para ciertos grupos de atención prioritaria. Otro como elemento importante en el lenguaje incluyente, otra división que es un poco lo que revisamos en el primer video, que revisaremos también con un ejercicio hacia el final, tiene que ver con el lenguaje incluyente no sexista. Esto quiere decir lo que estamos hablando acerca de, por ejemplo, cuando yo les digo, si yo les pregunto, si les digo, mexicanos, científicos mexicanos ganaron el premio Nobel en química, muchas personas van a encontrar ahí que hay hombres y mujeres. Pero si yo digo, científicas mexicanas ganaron el premio Nobel en literatura, se entiende que son solamente mujeres, ¿no? No hay una razón lógica de por qué cuando se habla en femenino sí se entiende que son mujeres y cuando se habla de masculino se entiende que son hombres y mujeres. Tiene que ver con una no visibilización hacia la mujer que históricamente se ha dado. Si pensamos, por ejemplo, en la RAE se construyó hace mucho tiempo, pensemos en quién la construyó, cómo la construyó, seguramente eran hombres, ¿no? El papel de la mujer en ese tiempo pues, era más complejo y la forma en cómo se ha creado el lenguaje va partiendo de quienes lo van dirigiendo, ¿no? Entonces, no sé si siempre tendríamos que confiar en una institución para ello. Eso no quiere decir que, insisto, no haya recursos lingüísticos para poder hablar de lenguaje incluyente sin hacer modificaciones. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el no sexismo entra como en esta parte, todo lo que tiene que ver con no visibilizar a la mujer entra en esta parte del lenguaje no sexista, que es como una cadena muy fuerte y fue por lo que empezó justamente el lenguaje incluyente. Justo aquí empezó, ha ido como transicionando, se usaban mucho los arrobas, se usaban las barras,
se usaba la E, aunque en ese momento la E es muy importante entender que tiene como tiene varias funciones, ¿no? Por un lado, cuando empezó el uso de la E, empezó justamente para hablar de hombres y mujeres. Para no decir todas y todos, decíamos todes, ¿no? Se proponía que sea todes en que se incluyera a hombres y mujeres. El uso de la E ha dado una vuelta radical, incluso en el manual en los que yo me he basado para construir estas presentaciones, el uso de la E se veía como incorrecto. Se ve incorrecto porque justamente es algo que no está lingüísticamente aceptado y que aparte no es necesario para poder hablar de hombres y mujeres. Realmente hay otros recursos que se pueden utilizar. Sin embargo, ahora el uso de la E ha sido muy controversial y ahora tiene que ver más con un tema de diversidad sexual. ¿Ustedes recuerdan el tema de la o él o la compañera? Fue algo súper viral acá en México. Me gustaría a ustedes como, digamos, contemporáneos a esta persona, incluso también en edades, ¿qué piensan de eso que pasó con la compañera? Bueno, preciso que se metió como en temas en donde tal vez ella no Josué, te escucho muy bajito. Presiento que se metió como que en temas que tal vez no pudiera conocer al 100%. Si mi memoria no me falla, creo que empezó a tratar de modificar el lenguaje de señas, pero no era un hablante al 100%. Entonces creo que por eso la atacaron en ese aspecto. Que en realidad lo viral fue lo que estaba en clase, ¿no? Cuando ella pide que le llamen compañere. ¿Qué más piensan? ¿Qué dicen las demás personas de eso que pasó, de eso que fue viral con la compañera? Yo siento que al ser un tema no tan recurrente esto del lenguaje incluyente, pues a muchas personas les causa gracia, ¿no? Sin embargo, aquí ya entramos en también no respetar el ideal de alguien más, ¿no? Por ejemplo, igual que si es una persona, con alguna preferencia sexual diferente a la heterosexual o a la que nosotros tenemos, pues igual es común como que hacerla menos, ¿no? O hacerla diferente, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Nos han acostumbrado a simplemente eso. Entonces, al entrar en este tema del lenguaje incluyente, pues hace creer que la otra persona no se lo toma en serio o simplemente la otra persona, ¿cómo le va a afectar, no? Nosotros no nos ponemos en los zapatos de la otra persona y nosotros nos pensamos respecto a nuestro punto de vista, ¿no? De que no le va a afectar. Si a mí no me afecta, ¿por qué le va a afectar a ella, no? A veces parece hasta ridículo, ¿no? Sin embargo, si reflexionas bien, pues ya te das cuenta que es como si a ti te hicieran burla de algo que a ti te gusta, ¿no? O de que, no sé, si, por ejemplo, yo que soy de informática, que me digan, que me estereotipen, ¿no? Como alguien de informática o algo así. Tiene el mismo peso. Claro, ahí se juegan estereotipos y prejuicios. Menciona Josué en el chat, no mucho, algo un tanto irrelevante para algunos, pero para otros importante, eso según sus criterios de orientación y tipos de expresión. El lenguaje no se toma muy en serio debido a diversas polémicas absurdas, la verdad. Sí, incluso pareciera, y acá juega mucho, les decía, hay muchas personas que tienen poder de decisión en la sociedad, en el mundo, en los contenidos que se comparten, que no están sensibilizados al tema, no están transversalizados por el tema en general de discriminación, y entonces se siguen replicando, se siguen permitiendo que salgan contenidos. Y que al final nos llegan, ¿no? El tema, por ejemplo, de la compañera fue como algo que empezó a abrir también más el tema hacia la diversidad sexual. Y acá me parece que fue peligroso lo que pasó. Seguramente esta persona tuvo temas psicológicos, emocionales fuertes a partir de ser trending en México y que recibiera ataques todo el tiempo de odio, porque es algo que pasa en México y en el mundo. Hay discursos de odio que se van efectuando hacia ciertas poblaciones con las que no estamos ideológicamente de acuerdo. Y como bien lo mencionaban ahorita, pareciera que nos basamos en opiniones, cuando el tema de discriminación no es un tema subjetivo, no es algo que yo creo que está bien o que está mal, sino que se trata de hechos, es algo como un pilar importante, no se trata de opiniones, sino de hechos, y en ese sentido el lenguaje sí es una forma en que se propicia la discriminación. Insisto, si bien no es la forma en que se discrimina totalmente o la peor forma, porque la peor siempre será un crimen de odio, una negación de derechos humanos, sí es una forma de posibilitar que eso llegue a pasar, ¿no?
Con la compañera, insisto, fue como un tema también complejo que le generó seguramente a ella. Y fue algo que pudo haberse resuelto sin problema en un salón de clases. No tuvo que haber sido viral para hablar de esto. Es decir, si una persona me dice, oye, es como un apodo, ¿saben? Si yo quiero que me llames, no sé, Peter en lugar de Pedro, pues ustedes por lo regular me van a llamar Peter, ¿no? Porque yo se lo estoy pidiendo. Pero es exactamente lo mismo que hizo la compañera. Yo creo que mi es compañere. Yo no quiero, no soy compañera, soy compañera, llámame así. Y como es algo ideológico que no estamos de acuerdo, entonces empiezo, como decían, a burlarme, empiezo a hostigar, hasta llevarlo a un plano, insisto, en que fue nacional. Y hubo muchos docentes después de este video que llegaron a subir también como de, bueno, si en mi salón pasa eso, yo te repruebo, ¿no? Aquí no vengas con tus cosas, acá somos así, bla, bla, bla. Y son posiciones, pues, que al final tienen ciertos liderazgos sobre algunas personas, y entonces se sigue repitiendo patrones de discursos de odio hacia una población. Insisto, esto es algo también político. Se pueden aceptar otras palabras como cruzazulear, pero no se pueden aceptar ciertas modificaciones. Además, particularmente con el uso de la E, no, si bien no hay tantos recursos, bueno, también entran algunos recursos del no sexismo para hablar de todas las personas y no solamente de todos, por ejemplo. El uso de la E no tiene que ser una regla que se usa todos los días, no es que ahora lleguemos al salón de clases y digamos hola a todas, todes y todos, ¿no? Pero si en mi salón o tengo un compañero o una compañera que de pronto me dice, oye, es que pues yo tengo un tema ahí de transición o tengo un tema no binario, no me reconozco como mujer, como hombre, etcétera, me gustaría que me llamaran así, pueden hacerlo perfectamente, no implica nada realmente, no implica un esfuerzo más que ideológico, pues, de poder modificar esa parte del lenguaje, ¿no? Y que no tiene que ser en todos los espacios. Es algo que de pronto muchas personas se confunden, critican todo el tiempo acerca de que esto no es correcto. Por ejemplo, en Facebook, ustedes pueden buscar cualquier post que hable sobre el lenguaje y van a encontrarse cosas como esas que tenemos acá, ¿no? Dicen que es absurdo, que no existe este lenguaje incluyente. Por ejemplo, alguien se burla y dice, el lenguaje de los pelotudos, querrá decir, perdón, pelotudes, ¿no? Haciendo esta alusión a la E nuevamente. Luego hay personas que tratan como de dar un argumento más sólido, como esa persona de la derecha, que menciona que hay pues temas en connotación femenina, ¿no? Y habla de alma, tierra, palabras que terminan en A, y eso realmente no tiene nada que ver con el lenguaje incluyente, ¿no? Pero pareciera que como ya hizo un comentario, incluso tiene más reacciones, ¿no? Que muchos otros, porque pareciera que está defendiendo o diciendo algo, pero también las bases tampoco son adecuadas, ¿no? Incluso es también esa última persona que dice todo en E, ¿no? Brave, se prefere, excelente, me guste, ¿no? Nuevamente es como una ridiculización del lenguaje y el lenguaje incluyente no es eso. El lenguaje incluyente no es solamente ponerle una E a todo, no es solamente ponerle una A todo, no es ponerle una arroba, una barra, una X, que también esas son formas, insisto, no son aceptadas por la RAE, insisto, la RAE con pincitas, pero a pesar de eso, pues sí hay formas gramaticales que se pueden utilizar y que vamos a ir revisando. Cualquier duda me van diciendo, por favor. Voy a irme adelantando porque tenemos poco tiempo. Y bueno, también para comprender un poco el tema del lenguaje incluyente es importante preguntarnos, ¿existe lo que no se nombra? También preguntarnos cómo se nombra. Por ejemplo, si yo les digo, piensen en un árbol, ¿qué características me dan de un árbol? Díganme 2 o 3 personas, ¿cómo se imaginan un árbol cuando yo les digo piensen en un árbol? Hojas verdes, alto y ya. Ok, hojas verdes, muy bien. Dicen en el chat, grande. ¿Cómo más se imaginan un árbol? Díganme otra característica. Con un tronco café. Tronco café. ¿Por ahí alguien iba a hablar? Dicen robusto. Esto quiere decir que nosotros, los seres humanos, nosotros las personas, podemos hacer esos juegos. Jugamos con el lenguaje, jugamos con las representaciones. Por ejemplo, Alba menciona que piensa en raíces, ¿no?
todos y todas pensaron en cosas distintas, ¿no? Pero todas refieren a un árbol. Pero lo podemos pensar y ver en nuestra mente a través del lenguaje. El lenguaje es una función muy importante en nuestro desarrollo, en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento. Nos permite jugar con significados insignificantes. Por ejemplo, los niños, las niñas cuando van creciendo, cuando tenemos todavía 2 años, 1 año y medio, no podemos hacer esa distinción entre significado y significante. El significado es tal cual, por ejemplo, la palabra árbol, y el significante es la imagen que nos representa en la mente. Los niños, las niñas cuando van creciendo, hay una parte que se llama función semiótica que habla un autor que justamente dice que podemos jugar con esto, podemos jugar a que yo veo una pluma y yo juego que es un carrito. Eso es la función semiótica y nos habla de que el niño o la niña ya puede distinguir entre significado y significante. Ya puede pensar que esto no es una pluma, que puede ser otra cosa. Antes de esa función no se tiene, los bebés, las bebés, piensan que un celular es un celular, en todo caso, no lo piensan así, pero no tienen como esa distinción. Ahora, ya que tenemos como este pequeño mini contexto de lenguaje que nos permite tener representaciones, ¿qué pasa con lo que no se nombra? ¿No? Pues ustedes leen las palabras que pongo acá, van a tener una idea, cada quien va a tener una idea distinta, pero al final tendrán una imagen, tendrán una representación de eso en su mente. Pero una palabra que no está aquí, pues no la podemos pensar. Entonces, si nunca se ha nombrado a la mujer, o si nunca se le nombraba, no quiere decir que no exista la mujer, pero en el discurso al menos no está. Y si yo no la estoy visibilizando, estoy generando justamente allí cierto desconocimiento porque no estamos pudiendo permitir que el mismo lenguaje nos haga construir cosas, ¿no? Si en el lenguaje no está la mujer o no están esas personas, por ejemplo, de diversidad sexual, de alguna forma también estoy promoviendo que en otros espacios no estén, porque el lenguaje es algo que construye, ¿no? El lenguaje es algo que nos permite construir realidades y cuando no estamos en el lenguaje, esas realidades pareciera que están un poco más perdidas o dificultan mucho más los accesos. Y como bien lo decía también al principio, es algo muy normalizado que no podemos cambiar de primera. Y la idea no es que mañana ustedes ya hablen con lenguaje incluyente y no sexista, sino que puedan empezar a problematizar cómo es que lo están haciendo, entendiendo de cuál es la importancia de. Insisto, esto me parece muy fuerte. Si no lo nombramos, existe, no existe, ¿no? Es algo debatible, pero al final nos da una pista de hacia dónde es la importancia del lenguaje. Es importante mencionar que las palabras importan, ¿no? Tiene que ver con cómo vemos nosotras, las personas, a otros, a otras. Por ejemplo, yo puedo elegir cómo nombrar las cosas. Si yo llamo el tema de drogadicción como una enfermedad o como un vicio, tiene parámetros totalmente distintos. Si lo pensamos como un vicio, seguramente pueden venir ideas como gente tomando en la calle, gente siendo agresiva, gente en un estado de salud complejo, gente incluso en situación de calle. Si pensamos en una enfermedad, podemos pensar a lo mejor en hospitales, podemos pensar en tratamientos, y es una connotación totalmente distinta sobre el mismo problema, ¿no? Sobre la misma problemática de la drogadicción. Y nosotros decidimos cómo verla, a partir de cómo lo estamos nombrando, ¿no? Pareciera muy, muy burdo, muy absurdo, pero es cierto, nuestro lenguaje denota mucho cómo estamos pensando algo, ¿no? Nuestro lenguaje verbal, corporal, ¿no? El sábado estaba en una boda de la amiga de mi novia y digo, este tema es algo que, digo, yo tengo en el MUPRED más o menos 7, 8 años, es un tema que definitivamente no domino porque es algo que sigue creando cada rato, pero sí me permite visibilizar algunas cosas, ¿no? Es como cuando ustedes compran, no sé, un coche rojo y antes no veían coches rojos y ahora que lo tienen ven coches rojos por toda la ciudad. Así pasa con los temas también sociales. Cuando aprendemos algo, empezamos a visibilizarlo un poco más cuando otras personas no lo hacen, ¿no? Y les decía, acá fui a una boda el sábado, justo el sábado pasado, y esta amiga de mi novia yo no la conocía, tampoco evidentemente a su pareja, y cuando llegaron como al salón, el chico hizo 2, 3 acciones que para mí denotaron como un machismo muy, muy latente, incluso el cómo la abrazaba, el cómo de pronto la exhibía con ciertas palabras y que las demás personas se reían, ¿no? Como si fuera algo gracioso, el cómo de pronto, no sé, como que no daba oportunidad de que ella se mostrara, sino que él era como muy protagonista. Es decir, había muchos elementos que a mí me hicieron pensar como
este vato tiene un machismo ahí súper latente. Entonces después le pregunté a mi novia, como, oye, ¿y cómo se llevan ellos, no? ¿Qué tal este chico? Y ella me dijo así como, pues sí, de pronto creo que él puede ser como algo aprensivo con ella, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que desde cómo el chico enamoraba cosas, cómo a través de su lenguaje corporal hacía ciertas cosas, podíamos hablar de cómo es la persona, ¿no? Hacia ciertas tendencias, no sé, machistas en este caso, ¿no? Eh, y lo mismo pasa con el lenguaje. Si yo todo el tiempo estoy hablando de cierta forma, yo soy quien no está queriendo modificar ciertas cosas. Porque algo muy importante del lenguaje incluyente que me interesa que ustedes sean como muy claro es que no importa del todo, o en otro momento sí, pero en primera no importa cómo se sienten las personas con lo que yo estoy diciendo. Eso sí se importa, pero en primer momento no, porque pensemos que el lenguaje es un proceso de comunicación. Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, eso es como muy básico. Y si yo como emisor estoy visibilizando o no visibilizando algo, soy yo quien lo está haciendo. Si llego a un salón de clases y hay 9 mujeres y un hombre y digo hola a todos, muchas mujeres de ahí ni siquiera lo van a notar, van a pensar que es algo normal, no van a decir como, oiga, profe, ¿qué pasa, no? Si fuera al revés, si fuera un hombre y 9 mujeres y yo dijera hola a todas, el hombre en ese momento va a saltar, a decir como de, oh, ¿qué pasó, profe, no? Y me ha pasado, pues, ¿no? Así como, profe, no soy mujer, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cosas. Una, que sí entienden que el lenguaje tiene está dirigido hacia alguien, pues, ¿no? No es un lenguaje neutro en general. Hay opciones para hacerlo de forma hacia cada sexo. Y la otra es que también tiene que ver con un tema de discriminación en el que se piensa que la mujer está desvalorizada. Y si pensamos en cosas que siguen pasando, por ejemplo, con niños y con niñas, a veces se molestan y dicen como le dicen a un hombre que a lo mejor no pudo hacer algo, o que a lo mejor está llorando, le dicen, ay, eres una niña, eres un maricón, ¿no? Nuevamente como ridiculizando y diciendo que la mujer es algo que pareciera ser desagradable, que no queremos ser, y como está haciendo algo malo, entonces eres niña, ¿no? Eh, Son cosas que tienen que ver, insisto, con un tema de discriminación. Pero nuevamente, regresando a esa parte, inicia con el emisor. Si yo como emisor estoy decidiendo visibilizar o no a esas personas, soy yo quien lo está haciendo. Tiene que ver con yo cómo estoy viendo el mundo y cómo voy a propiciar que se den las cosas. Eh, Eso es algo importante para que lo vayan pensando. Si tienen dudas me lo pueden ir comentando, ¿vale? El lenguaje también tiene una importancia acerca de cómo nos ven las personas, ¿no? La forma en cómo nombramos a las y los otros, la forma en cómo nos nombran, cómo nos ven, también nos afecta a nivel de desarrollo personal. Y con la palabra afecta no me refiero a algo negativo, sino que tiene una implicación, pues, ¿no? Si, por ejemplo, yo cuando era niño me decían, oye, es que eres muy tonto, y todo el tiempo me decían que era tonto, probablemente yo crezca con cierta inseguridad y de pronto cuando haga una equivocación puedo pensar que soy tonto. Es decir, esas palabras se van como guardando porque van afectando a tu desarrollo. Lo mismo pasa si yo, por ejemplo, soy un niño con una discapacidad y tengo silla de ruedas y todo el tiempo me hacen burla por mi silla de ruedas o me hacen cosas o no puedo acceder a la educación como todas y como todos, pues me imagino también esas inseguridades, ¿no? Y si aparte me dicen choquito, minusválido, me hacen sentir que no valgo como las demás personas, desde simplemente cómo son las concepciones del lenguaje, pues va afectando enormemente a mi desarrollo personal. Vamos a continuar de forma muy general, porque ya estamos con muy poco tiempo. La discriminación es compleja, les digo, pareciera que se usa para todo. Si me viste feo ya es discriminación y no todo es discriminación. Esa es una pequeña definición. También si gustan les puedo pasar la presentación sin ningún problema. No voy a entender la definición, quiero que mejor lo entendamos con un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo, en mi oficina, es un caso hipotético, en mi oficina, mi compañera es testigo de Jehová, yo soy muy católico, yo voy a hacer mi fiesta de 30 años porque no hay COVID y voy a invitar a todo el mundo, toda mi oficina la voy a invitar, menos a esa persona porque es testigo de Jehová, y voy a invitar personas que me caen mal, pero yo abiertamente digo que van a ir todas las personas, menos esa persona porque es testigo de Jehová. En este caso hipotético, ¿ustedes piensan que eso es discriminación o que no es discriminación? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué?
porque estás, antes de eso yo creo que estás, no sé cómo describirlo, pero estás como tomando una decisión por él, no sé, no sabría decirlo. De igual manera, ¿no? Yo creo que ahí viene también una cuestión de prejuicios, ¿no? Así como de, ay, no, es que los testigos de Jehová, a lo mejor no les gustan las fiestas, ¿no? O no pueden hacer esto, o no pueden hacer el otro. No sé cómo se maneja esa religión, pero ese sería el pensamiento, ¿no? O a lo mejor no, es que no va a encajar con nosotros, o nos va a querer, no sé, algo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sería la forma de discriminación solo por pertenecer a otro grupo que no pertenece al tuyo, ¿no? Ok, gracias Axel. Alba, adelante. Bueno, yo preguntaría por qué no le invitas, o sea, por qué no pensaste en invitarla, ¿no? En este caso hipotético, insisto, no soy así de verdad, pero en este caso hipotético, no la invito porque es testigo de Jehová. Por eso no la invito y lo digo abiertamente. Ok, ¿y para ti qué significa que sea testigo de Jehová en ese caso hipotético, ¿no? No es católica como yo quiero poner las mañanitas y quiero poner unas mañanitas a la Virgen Guadalupe porque soy súper católico. Y como ella no es católica, no la invito. Ya, ok. Pues sí, de alguna manera estás pensando, ¿no? Tienes a lo mejor ese prejuicio, bueno, por ser de otro grupo, pues no pertenece a mi grupo, entonces la segregas, ¿no? Digamos así. Entonces, ¿sería discriminación, Alba? Pues a la ligera, pues sí, ¿no? Sí. Okay. Con estos elementos, sí. Ok. Alguien que crea que no es discriminación, por ahí menciona Josué, puede ser, está ahí como dudando. Es un caso hipotético muy gráfico, yo obviamente exagero en decir radicalmente no porque es testigo de Jehová. Y esto lo hago para que quede como muy claro qué es discriminación y qué no es discriminación. Vamos a entender que hay como dos formas que tienen que ver con discriminación. Una es como acto legal, que es, digamos, lo que se puede ser, digamos, legal en México, lo que podemos como alegar, lo que podemos como trabajar, cuestionar. Y la discriminación solamente es discriminación como acto legal, es decir, que implique un proceso legal, solamente cuando se vulnera un derecho humano. En este caso hipotético, no es un acto de discriminación, porque no hay un derecho que hable de que pueda acceder a mi fiesta. No estoy vulnerando un derecho humano. Entonces, este caso hipotético no es discriminación. Pero si yo fuera el director de la empresa o el director de mi oficina, y si yo soy muy católico y si yo no quiero prestar nuestra religión y una persona con testigo de Jehová viene y pide trabajo y yo no la acepto simplemente porque es testigo de Jehová, entonces sí es un acto de discriminación porque estoy vulnerando su derecho al trabajo. Si yo fuera el director de una escuela y llega una persona en silla de ruedas y yo no he hecho ninguna modificación para que la escuela sea accesible y el chico no puede tomar clases porque el espacio no es accesible, entonces estoy vulnerando su derecho a la educación y sí es un acto de discriminación. Lo hacía muy gráficamente para poderlo diferenciar, qué sí es y qué no es, ¿no? Ahora, el hecho de que no sea un acto de discriminación de forma legal no quiere decir que sea algo peligroso. Tiene que ver con algo que se llama discursos de odio y es propagar pues estereotipos, prejuicios, como bien lo podían identificar, sobre ciertas poblaciones, ¿no? Que es justo como esta lámina que tenemos acá. Hay componentes de la discriminación que no son tan visibles, que son estereotipos, prejuicios y estigmas que tienen que ver en general con ideas sobre grupos en particular, ¿no? Nos quedan 10 minutos. Me gustaría saber si podemos extendernos 10 minutos más aparte de eso o si tenemos que terminar 10:30 para ver qué seguimos como revisando. ¿Alguien podría decirme? Maestra. Más bien los chicos, porque no sé si tengan alguna conferencia a la que tienen que asistir o algo. Ustedes participan. Hasta las 10 de la noche. No, tampoco tanto, ¿verdad? Ok. Al parecer sí, Edgar. Ok, vamos a tomar nosotros 10 minutitos para poder hacer también la actividad y que no nos gane el tiempo. Voy a pasarme algunas cosas rápidamente entonces para seguir problematizando. En general, esos son los 12 grupos que se manejan en
desde la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. En México son 12 grupos con los que también trabajamos nosotros desde IMUPRED. Son las y los jóvenes, son las mujeres, son los niños y las niñas, personas mayores. Acá también el lenguaje incluyente en general se va viendo ahí. Son personas mayores, no son viejitos, no son ancianos, porque también eso refiere a cómo se percibe, ¿no? Se percibe a las personas mayores como personas de pronto hasta inútiles para trabajar, cosa que obviamente no es así, pero desde cómo lo nombramos también va hacia allá, ¿no? Persona con discapacidad, insisto, ese es el término primordial en temas de discapacidad, de cualquier discapacidad. Persona con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual. No son locos, no son autistas como tal, no son ciegos, no son sordomudos, por ejemplo, porque para empezar la discapacidad auditiva no tiene problemas con el habla, ¿no? Obviamente las personas que son sordas no pueden hablar del todo porque obviamente no tienen como esta retro de escucha que les permite poder vocabular, ¿no? Poder hacer vocalizaciones. Pero siempre el término, insisto, será persona con discapacidad, no capacidades distintas, que es algo que se usa mucho y pareciera que es aceptado, no persona discapacitada, porque también el ver a una persona con discapacidad como persona con discapacidad habla de un paradigma de inclusión. En este paradigma de inclusión lo que se pregunta es, ¿quién tiene la discapacidad? ¿La persona o el entorno? Porque si el entorno fuera accesible, una persona en silla de ruedas no ocuparía que le ayuden en absolutamente nada. Si yo vivo en Ciudad del Sol y quiero llegar al centro cívico y tengo silla de ruedas, tengo que esperar a que un taxi me quiera subir, porque aparte no siempre te quieren subir porque tienen que subir la silla de ruedas y luego no tienen espacio o no se quieren parar a hacerlo. Entonces espero mínimo media hora, 40 minutos, un poco más, en que un taxi me suba, me va a cobrar mínimo 200 pesos desde Ciudad del Sol a centro cívico. Si soy una persona que no tiene silla de ruedas, pues yo puedo tomar a lo mejor 2 camiones, que me van a dar 22 pesos para llegar al centro cívico, a lo mejor si me tardo una hora, no sé, a lo mejor me tardo también unos 10, 15 minutos en esperar el camión, pero puedo llegar con un menor esfuerzo. ¿No? Y entonces habría de accesibilidad, entonces no se notaría tal cual como una persona, nos hace pensar en temas de accesibilidad. Cuando pensamos en una persona discapacitada, lo atribuimos totalmente a que esa persona no puede hacerlo porque tiene esa persona una limitante en sí, sin pensar en el entorno, ¿no? Bien, personas con creencias religiosas minoritarias, tiene que ver con el ejemplo que les daba, personas migrantes y refugiadas, personas que viven con VIH y SIDA, acá también se diferencia, no son sidosos, el VIH y el SIDA no es lo mismo, el SIDA es algo que pasa ya después de que no se controla el VIH durante muchos años, se puede vivir perfectamente con VIH sin ningún problema, tampoco es que se contagie por dar la mano, por dar un beso, porque de pronto las empresas siguen pidiendo a veces exámenes de sangre. Personas trabajadoras del hogar, acá también tiene que ver mucho con sus derechos laborales y principalmente en el lenguaje incluyente se llaman así, personas trabajadoras del hogar. Denme un segundito, por favor. Perdón. Personas trabajadoras del hogar, les decía, ese es el nombre adecuado, la forma incluyente, no son sirvientas, no son mucamas, no son chachas, y esto también es un paradigma totalmente distinto de cómo se percibe si yo menciono a una persona como mi sirvienta. Deja de ser una persona, es mi sirvienta y está para mí casi 24/7 porque hay personas que incluso viven en las casas de las personas a quienes trabajan, no tienen contratos laborales, se les puede despedir y no hay ninguna remuneración, no tienen derechos laborales, es un tema bien complejo, pero bueno, el tema del lenguaje incluyente, quedémonos con que son personas trabajadoras del hogar, personas afrodescendientes, tiene que ver con todo el tema de racismo que hay en México. Ahora no traigo unas láminas que son importantes porque no es el tema, pero en México por tu color de piel estructuralmente tienes cierto camino preestablecido, ¿no? Si tienes tonos de piel más oscuros, tendrás más acceso a una educación incompleta, básica, y a trabajos menos remunerados. Si tienes tonos de piel más claros, en México estructuralmente tendrás más acceso a una educación profesional y a trabajos más remunerados. Es algo que pasa en México, lo tenemos en estadísticas, por ejemplo, de la ENADIS del 2017, que es la Encuesta Nacional de Discriminación.
Vamos a saltarnos la parte del marco jurídico, que bueno, al final hablan son convenciones que se tienen a nivel internacional, estas por ejemplo, que hablan de temas de discriminación, de lenguaje. Por ejemplo, acá había una de 1987, que desde entonces ya se le pedía al director general que para poder hablar de una mujer, por ejemplo, se utilizaran también esas nomenclaturas, ¿no? Se emplean términos que reflejen explícitamente a un solo sexo, que no se diga hombres o todos para referirse a una mujer, ¿no? Esto desde el 87, ya tiene 30 años casi, ¿no? En el marco jurídico nacional también tenemos varias leyes que hablan de no discriminación hacia ciertos grupos en particular. En el estado de Querétaro tenemos una ley para prevenir la no discriminación, y también en el municipio tenemos un reglamento municipal acerca de prevenir la discriminación. Todas estas al final, si bien no hablan de un lenguaje como tal, sí refieren a que hay diferentes formas de discriminar, y entre ellas vamos a encontrar el tema del lenguaje, ¿no? Algo que va propiciando. En términos muy generales, les decía, algo para pensar en el lenguaje no sexista tiene que ver con el cómo, o sexista más bien, tiene que ver con cómo siempre se ha visto al hombre como el origen del mundo, ¿no? Siempre, muchas veces en mis clases de historia siempre se hablaba del desarrollo del hombre, incluso en los derechos humanos, la primera declaración, que es del 48, 1948, se habla de la declaración del hombre y el ciudadano. O sea, ni siquiera hay un tema ahí en que las mujeres estén en el título, y creo que eso habla de cómo se percibía en ese momento la mujer. Siempre ha sido una mirada androcentrista. Nuevamente, lo que no se nombra, habrá que pensar si es algo que existe o que no existe, y habrá que pensar el por qué el lenguaje se ha construido así. No es algo azaroso, no es que fue como se fue dando y por eso el lenguaje se entiende que todos estamos hombres y mujeres. No fue así, tiene que ver con toda una connotación histórica de cómo la mujer ha sido desvalorizada a tal grado que ni siquiera aparece en el lenguaje muchas veces. Es muy importante reconocer que el masculino en la gramática del español no es universal, no es neutro. Hay palabras que refieren a masculino y femenino, y el hecho de que entendamos que hombres y mujeres estamos incluidas en todos no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con cuestiones políticas. Es algo importante que pueden también quedarse a pensar. Acá, bueno, les puedo pasar la presentación para que luego la puedan ver con calma, porque habla de algunos grupos en particular, algunas recomendaciones en particular, pero quiero que hagamos un ejercicio para poder terminar. Estas son algunas recomendaciones que se hacen del lenguaje incluyente y no sexista. Algunas aplican también para lenguaje que tiene que ver con diversidad sexual, que tiene que ver con hacer palabras en general, no referirnos a un sexo determinado. Todo esto son cuestiones que están perfectamente en la gramática del español, se pueden utilizar. El que de hecho no las utilicemos tiene que ver con nosotros, no con que no existan, y esto no altera en ningún momento nada del lenguaje. Son cosas que son permitidas por la RAE, y que entonces podemos entender que el lenguaje incluyente no sexista, no tienen que modificar el lenguaje, simplemente podemos usar el lenguaje como es, ¿no? Para eso vamos a ver como estas 9 rápidamente, para que hagamos una ejercicio sobre ello. La primera, y me parece muy importante, tiene que ver con nombres abstractos. Por ejemplo, la palabra alumnado. En lugar de decir los alumnos, o las alumnas, o las y los alumnas, podemos decir el alumnado de la Facultad de Ingeniería, el alumnado de la Facultad de Informática, está teniendo una charla sobre el lenguaje incluyente, ¿no? No es necesario utilizar los alumnos, están teniendo una charla, ¿no? Podemos modificar este nombre abstracto, podemos decir la dirección, ¿no? En lugar del director o la directora, o podemos decir simplemente la dirección de la escuela tomó estas decisiones, ¿no? Usar la palabra persona o personas, en lugar de decir nuevamente un sexo determinado, puedo decir esta persona está esperando su café, ¿no? En lugar de decir este chico o este hombre o él o la, ¿no? Podemos usar simplemente la persona, y eso borra esas partes del sexo. Entonces no estamos cayendo en hacer algo general con el masculino. El pronombre les, acá es importante que esa no se entienda como la de diversidad sexual, que creo que al final ahora se está usando y está bien, es algo que se está promocionando todavía, pero esta parte de la E no tiene que ver con el uso de la E como general. Es como decir, les voy a mandar la presentación, les voy a dejar tarea, es un artículo ahí que se usa y que no modifica el lenguaje en ningún momento. No utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre, eso es importante. Muchas veces en reuniones sociales yo llego presentando, puedo decir a mi novia, y muchas veces ni siquiera se enteran ni cuál es su nombre, simplemente la ven como si fuera algo que viene conmigo,
y muchas veces ni siquiera puede interactuar, ¿no? Porque no fue incluso presentada como una persona, sino como una relación, ¿no? También se utilizaba mucho antes, todavía en algunas cosas, ponerle el apellido del hombre a la mujer, ¿no? Como la señora Rodríguez, ¿no? Cuando Rodríguez era el apellido del hombre. O la esposa de, nuevamente como con esta relación parecida de pertenencia, ¿no? Eh, Sustantivos neutros y artículos determinados. Acá podemos usar como él y la, y por ejemplo la palabra adolescente es una palabra que no refiere nuevamente a un sexo. También la palabra, por ejemplo, joven, no habla acerca de un sexo determinado, también se puede utilizar. Hacer visibles a las mujeres. Por ahí hubo también algo viral, no sé si lo vieron, en que una maestra estaba enojada y se mostraba enérgica porque le decían Miss. Y ella decía, no, yo soy doctora, ¿no? Si yo fuera hombre, ¿por qué sí le dirías doctor? Fue algo nuevamente viral, fue algo que quizás también lo dijo de manera enérgica. Habrá que entender que tiene que ver con un contexto de violencia en todos los sentidos que se hace hacia las mujeres y que no es una persona que esté loca, porque de pronto se le nombraba así. Pero bueno, se tienen que nombrar, ¿no? Y ella tiene razón, si a un hombre fuera doctor, no le dirían doctor pues, ¿no? O sea, sí se les reconoce. A las mujeres no siempre, ¿no? Entonces es importante que se les nombre también con sus reconocimientos académicos, ¿no? La directora, la doctora, la maestra, no simplemente simplificarlos, ¿no? Porque muchas veces también siquiera se dice el nombre o a veces simplemente es la posición, entonces acá lo ideal siempre será como reconocer lo que hace la persona y también su nombre. Nuevamente darle como este apartado de persona. Perdón, Edgar. Sí. Solo una pregunta. Hay un video, no sé si lo hayas visto. En España, en el Congreso, una presidenta exige que le llamen la presidenta y otro diputado, no sé, le responde que va ante las reglas gramaticales, ¿no? Y le dice, y le habla el presidente y le da su nombre, ¿no? Ahí, ¿cuál es lo correcto? Pues realmente puede serse la presidenta sin problema, ¿no? Nuevamente parecía que es algo político, ¿no? Parecía que es algo que no queremos reconocer. Y creo que tiene que ver con reconocerla, ¿no? Presidenta no es algo que esté violentando el lenguaje en realidad, ¿no? Porque aparte el presidente viene como con ese artículo que refiere al masculino, ¿no? Al hombre. Entonces sí se puede decir la presidenta, la directora sin problema, es algo que se puede utilizar. Y cuando no se hace tiene que ver, insisto, más con una cuestión política que con algo que realmente nos importe conservar el lenguaje, porque al final el lenguaje lo modificamos a cada rato, por ejemplo en WhatsApp, o en TikTok, en cualquier lado, acortamos las palabras, ¿no? E incluso cuando no existía WhatsApp y utilizábamos SMS normales, teníamos que cortar demasiado para que nos cupiera en un mensaje y no gastar más, y eso modificaba el lenguaje, y jamás eso nos importó, porque ahora sí nos importa, pareciera que es algo más político. Entonces sí, se le puede llamar la presidenta sin problema. Acá nos menciona Josué, eso sí, una de mis hermanas estudió para psicólogo con licenciatura y no le dicen LIC en su trabajo. Sí, si fuera un hombre seguramente le dirían. Además, por ejemplo, eso que mencionas de LIC, en la UAC, por ejemplo, hace años, todavía cuando yo estudié, los títulos decían licenciado, ¿no? Por ella ya se hizo modificaciones para que salieran con licenciada en psicología. Justamente fue en la facultad de psicología donde nació esta parte. Fue una compañera incluso que yo llegué a contactar, pero esto no pasaba en los títulos desde ahí, ¿no? Era como licenciado, ingeniero, tal, aunque fueras mujer. Ahora eso ya ha empezado a cambiar, ¿no? Y tiene que ver con esto. Bien, seguimos determinantes gramaticales femeninos y masculinos. Acá es importante que no se confundan con los sustantivos neutros y artículos determinados. Acá esos determinantes gramaticales son más como las y los, que se pueden utilizar para todo, ¿no? Yo los uso mucho como bienvenidas a todas y todas, que tienen que ver un poco con esto, las y los jóvenes. No me implica más que a lo mejor gastar más saliva, a lo mejor si estoy tecleando me implica pues más palabras, si estoy escribiendo pues me hace cansarme más de la mano, pero fuera de eso no tiene ninguna otra aplicación que me haga no hacerlo, porque aparte no está siendo incorrecto, no estoy modificando el lenguaje, estoy utilizando los recursos del lenguaje para poderlo nombrar, ¿no? Usar quién, quiénes o cualquiera tiene que ver nuevamente con eliminar un rasgo de sexo ahí y cualquier persona pues pueda entrar, pueda sentirse identificada, ¿no?
Uso de infinitivos o gerundios, este puede ser un poco más complicado, pero tiene que ver con modificar en sí un poco la frase, haciendo una modificación en verbos, obviamente permitidos, donde se puedan modificar a que sean infinitivos o gerundios. Por ejemplo, palabras como jugar, correr, reír, ¿no? Son infinitivos. Gerundios como cenando, comiendo, tiene que ver con modificar el lenguaje y eso permite modificar toda una oración. Por ejemplo, yo puedo decir, en lugar de decir, los servidores públicos que se capacitan tienen mejor desempeño, puedo decir capacitar, ahí utilicé el infinitivo, capacitar o capacitando, puede ser un gerundio, al personal público se puede mejorar el desempeño. Modifico un poco la frase, pero al final quito como todo sesgo de sexualidad, ¿no? Hacia una persona, uno. Bueno, espero que se lo graben muy bien, entonces les voy a dejar esto aquí en pantalla, pero quiero compartirles un link para, a ver, bajar a compartir pantalla para pasárselos, para que podamos hacer este ejercicio rapidísimamente antes de que nos vayamos, que tiene que ver con tal cual eso que acabamos de revisar ahorita. Se los voy a compartir en el chat. Entren, por favor. Son oraciones, son frases que ya están siendo incluyentes, y lo que ustedes van a hacer aquí, tómense el tiempo, no tanto porque tenemos poquito, van a decidir o van a ver qué recomendación de las que estamos viendo ahorita se está utilizando en esa frase. Es decir, ya todo es incluyente en este formulario, todas las oraciones son incluyentes, lo que tienen que ustedes identificar es cuál se está utilizando, cuál están utilizando de estas 9 que acabamos de revisar. Me dicen si no pueden entrar al link para volverlos a pasar. De una vez les voy a pasar otro link para que hagan una encuesta de salida, pero ahorita primero hagan el del ejercicio.
Ya tenemos la primera respuesta. Síganlo haciendo. Ahorita revisamos gráficamente cómo van haciendo las respuestas. No importa si están bien o si están mal, no es un examen como tal. Va a ser un ejercicio para que empecemos a ubicar estas recomendaciones como en lenguajes cotidianos. Muy bien, los que van terminando, por favor, pueden ir llenando la encuesta de salida antes de que nos vayamos. Les va a pedir el capacitador, bueno, ahí pueden poner mi nombre, Edgar Echeverría, ahí viene una lista desplegable, y la capacitación, bueno, es lenguaje incluyente y no sexista, y pueden poner ahí, seguir como las preguntas que va haciendo, es muy cortita, si la pueden ir realizando, quienes vayan terminando. Acá vamos viendo algunas respuestas. Encontramos que hay variaciones en algunas. Hay porcentajes, ahorita vemos cuáles son las adecuadas. Esta primera, que es una no es la misma después de estudiar perspectiva de género, esta es no utilizar, no es cierto, esta es si eres mujer, nómbrate. Vamos a ver si la pusieron por ahí. Sí, bueno, el 20% puso esta que es la correcta, que es una persona todavía de estas 5, que es si eres mujer, nómbrate. Esta de servicio de las mujeres se parece, pero ahorita veremos cuál es, ¿no? La señora Laura, el señor González, señora Laura, esta es no utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre. Acá, aquí hay una, bueno, todavía no hay una respuesta correcta aquí, ya se las dije, pero bueno, nuevamente acá aparece, bueno, aquí ya pusieron 2 personas, justamente lo estábamos diciendo, bueno, ya lo habían hecho seguramente porque era de las primeras, esa es la correcta, no utilizar a las mujeres como pertenencia del hombre. El joven y la joven se han convertido en parte del equipo. Estos son sustantivos neutros. Acá me parece que es la más compleja. Acá hubo una persona que sí, bueno, 2 personas que sí lo pusieron. Recuerden que aquí habla de sustantivos y artículos. Acá menciona el joven y la joven. Ahí está el artículo, el y la, y está el sustantivo neutro que es joven. Determinantes gramaticales es la otra que se parece, que ahorita vamos a ver que tiene que ver con las y los. Quien presenta el proyecto, esta es usar quién, acá también vamos a ver quién lo puso. No, todavía no lo han puesto, pero esta era usar, ¿dónde está? Me parece que esta no está. No sé por qué no está, pero bueno, era la opción de usar quién es cualquiera. No la veo. Creo que no está la respuesta todavía. Bien, la otra es el día de ayer la presidencia. Esos son nombres abstractos. Vamos a ver si por ahí lo pusieron. Bueno, 3 personas. Recordemos, presidencia es un nombre abstracto que no está mencionando ahí un tema de sexo. La siguiente, comiendo sanamente, esta es la de utilizar infinitivos y gerundios. Acá 4 personas, acá sí la mayoría la tiene bien, que es justamente ahí estamos comiendo. Y también hacer, otro verbo que se modifica. Las y los ciudadanos, este era el de determinantes gramaticales masculinos y femeninos, acá 6 personas lo tienen bien, correcto. Ante los dueños causados por la construcción, les prometieron, acá es utilizar pronombre les, igual el mayor porcentaje está correcto. Esta de la doctora, esta era la de hacer visibles a las mujeres, 5 personas por ahí lo tienen correcto. Se visitó la visitoría, se visitó la visitoría a las personas agraviadas, acá nuevamente es usar personas, igual la mayoría lo tienen correcto. Bien, este ejercicio lo pueden seguir haciendo quienes no han terminado. Lo quería que lo hiciéramos para ver justamente cómo
como no es algo fácil de hacer, por más que, es decir, es algo que hemos aprendido durante mucho tiempo a poder hablar, ¿no? Hemos aprendido cómo hablar, cómo no hablar, hemos normalizado muchas cosas y no es fácil de pronto implementar nuevos ejercicios, nuevas formas, nuevas recomendaciones. Y bueno, en ese ejercicio podemos darnos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, si ustedes empiezan a ejercitarlo, se darán cuenta que no es algo tan complejo con el paso del tiempo. Obviamente no es algo que podamos dominar ya el día de mañana. Si gustan, en la encuesta de salida pueden ponerme hacia el final sus datos, su correo, teléfono, perdón, su correo y nombre, y yo les puedo hacer llegar la invitación a cursos en línea que les digo cierra el día de hoy para que puedan inscribirse a alguno, si les interesa más cosas del tema, hay temas de discriminación, temas sobre grupos en particular, son cursos que se abren durante 14 días, son gratuitos, y si los completan, les pueden descargar una constancia por 10 horas que CONAPRED firma. Igual también puedes seguirnos en redes sociales, ahí está la convocatoria para que puedan seguir los pasos. Si puedes dejármelo, Josué, en el, bueno, no en el chat, sino, bueno, ahorita copio el dato. Déjame copiarlo, pero si pueden dejarlo en la encuesta de salida, por ahí hay una opción al final de, la encuesta de salida al final hay una opción, me parece como de comentarios finales o algo así, ahí pueden dejarme su correo para yo mandarles la invitación. Ok, ya tomé tus datos, José, no te preocupes. Ya los tomé acá. Ahorita te mando la computadora en un ratito. Bien, ya para cerrar, así ya nos pasamos un poquito más. Por favor, llenen la encuesta de salida. Mientras la llenan, quiero escuchar a alguno de ustedes un par de opiniones acerca de qué les parece el tema, les gustó el contenido, qué les pareció esta información que estuvimos trabajando. Bueno, a mí sí me gustó y la verdad siento que es un tema pues interesante para otras personas, para como empezar a cambiar esas ideologías que se vienen teniendo desde hace tiempo. Gracias, Jimena. Por ahí me preguntan dónde puedo compartir la presentación. Sí, igual pueden dejarme su correo en la encuesta de salida, o igual déjenmelo aquí en el chat y lo copio y se las hago llegar la presentación. Dice Josué, la verdad no quería meterme a este taller, por alguna razón me metí en automático cuando fue seleccionar el taller y pues ni modo, pero vaya, me terminó gustando. Qué bueno, Josué, que fue algo que te terminó gustando. De manera fortuita, pero ojalá que sea algo también para problematizar. Insisto, a mí no quiero que ya mañana ustedes hablen distinto, pero sí que empiecen a problematizar cómo estamos refiriéndonos al mundo. Recuerden que parte de nosotras como emisoras, como emisores, de cómo estamos viendo hacia las demás personas, ¿no? ¿Alguien más que antes de cerrar nos pueda compartir qué le parece el tema, cómo se sintió en este taller, en esta charla? A mí me gustaría hablar. Adelante, Axel. A mí me gusta mucho el tema, sobre todo, bueno, la maestra Magali ya sabe que siempre estoy en las conferencias de esta índole. Siempre me ha gustado mucho saber del tema, sobre todo por pues, cómo fui educado, ¿no? Y como dijo mi compañera, pues cambiar ya todo este rollo, cerrar ciclos, y empezar el cambio, ¿no? Y pues sobre todo para todo el conocimiento que yo recibo, pues a lo mejor proporcionárselo a alguien más, ¿no? Porque pues no todo, ahorita nosotros somos afortunados de tener estas conferencias, estas pláticas, estas charlas, y no cualquiera la tiene, ¿no? Entonces, como usted dijo, hay mucha desinformación y muchos a la vez pues no conocen del tema, a lo mejor no saben ni que existen. Entonces pues que nosotros 16 personas que estamos aquí, pues que le hagamos llegar esta información, todo este tema a alguien más, pues ya es ganancia, ¿no? Pero me gustó mucho, me interesa mucho el tema. A veces no tengo tiempo de entrar a las pláticas, pero ahí andamos y me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias, Axel. Justo algo que me gustaría que se llevaran es que si bien es complejo modificar algunas cosas, sí podemos empezar a tratar de hacerlo, ¿no? Incluso en compartir la información con otras personas, a veces funciona más que lo hagamos pues haciendo acciones, ¿no? De pronto podemos compartir cosas, pero eso puede quedar como
entre lo que interpreten, entre cómo lo vean, ¿no? Pero si nosotras empezamos a modificar ciertas cosas en nuestros entornos personales, laborales, educativos, familiares, las personas lo van a notar, ¿no? Las personas van a notar ciertos cambios y eso puede ser algo que les empiece a dar como vuelta, ¿no? Entonces yo les pediría que de alguna forma empiecen a repensar cómo es que comparten las cosas, cómo es también que reciben las cosas, qué es lo que consumen, si consumen series de televisión, series en Netflix que tienen tintes misóginos, machistas, que siguen fomentando como todo este discurso de odio en el que también está el lenguaje, pues seguiremos también repitiendo esas cosas, ¿no? Son cosas que van grabando, son masivas, pero sí podemos decidir qué contenido estamos viendo, podemos, y si no decidir cambiarlo, podemos problematizar lo que estamos observando, ¿no? Lo que estamos consumiendo de la cultura. Mencionan también en el chat, estuvo muy interesante, al igual que el compañero Josué, no me llama mucho la atención, y sin embargo me gustó demasiado, muy importante el tema, gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Ahora sí ya nos pasamos un buen rato, entonces vamos a dejar acá. Si quieren, insisto, pueden dejar su correo en el chat, quienes lo han hecho, y si no, también en la encuesta de salida, para yo mandarles la presentación y mandarles la convocatoria de los cursos en línea. Yo les agradezco mucho por el espacio. Es importante, incluso también me parece que desde la carrera que ustedes tienen, creo que pueden incidir, por ejemplo, eso que les decía, ¿no? Con tecnologías, acerca de cómo está estructurado el lenguaje también informático. Seguramente hay cosas ahí que tienen que ver también con cosas, porque además es más común todavía que en ciertas ingenierías, pues no haya espacio para mujeres, ¿no? Ahora eso se ha ido modificando, pero creo que tienen también ahí un campo que pueden trabajar. Maestra, no sé si quiere decir algo antes de terminar. Bueno, agradecerte, Edgar, tu disposición de darnos este curso. Para mí, el lenguaje es nuestra primera carta de presentación, entonces es bien importante pues tratar de modificarlo. El lenguaje también nos da una puerta para ser respetuosos, ser incluyentes y ser empáticos, que yo creo que es lo que nos llevamos de aquí. Muchas gracias, chicos, chicas, por estar aquí. Y bueno, esperemos que nos puedan dar y compartir algún otro curso, Edgar, y pues nos seguimos viendo y estamos en contacto. Sí, maestra, nosotras encantados de poder seguir transversalizando todo este tema. Mientras más personas puedan problematizarlo, mucho mejor. Entonces, estamos en contacto. Chicos, chicas, muchas gracias por estar acá. Síganos en redes sociales. Les prometo que subimos cosas de pronto buenas, convocatorias interesantes. Entonces, hay mucha información que también pueden obtener. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Luego, gracias.